Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, popularmente conocido como Franco Nero, nació en Parma, Italia, en 1941. Actor italiano que ha participado en más de 200 películas con títulos muy renombrados y grandes actuaciones, que con el paso de los años ha conseguido un lugar muy destacado en el spaghetti western, con directores tan reconocidos como John Huston, Luis Buñuel o Quentin Tarantino. En 1966 se inició en el género del western protagonizando Django, spaghetti western dirigido por el italiano Sergio Corbucci, que convirtió a Franco Nero en un icono del género con su inolvidable imagen llevando un ataúd, lanzándolo internacionalmente a la fama. El personaje de Django se basó en El hombre sin nombre, que ya había hecho tan famoso a Clint Eastwood en la trilogía del dólar. En 1968 se volvió a encontrar con Sergio Corbucci con un western cómico llamado Salario para matar, y no sería hasta 1976 donde volvería a destacar en un western llamado Keoma, dirigida por Enzo Castellari. En la década de los 80, más concretamente en 1987, vuelve con el personaje que le dio tanta fama, Django 2, y posteriormente en 2012 hizo un cameo en Django desencadenado, película dirigida por Quentin Tarantino. En 2021 recibió el premio Tabernas de Cine en el Almería Western Film, un festival que nació en 2011 con el propósito de realzar el legado cinematográfico de la provincia de Almería, que cuenta con más de 60 años de historia. Este festival se ha convertido en el referente de las nuevas tendencias del género del western a nivel internacional, con la difusión y promoción de las obras. Franco Nero ha llegado a comentar que el western me vuelve loco, es una necesidad que llevo en la sangre como el respirar o el comer. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas en las que ha participado Franco Nero. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Django, película estrenada en 1966. El pistolero Django llega a un desértico pueblo mexicano arrastrando un ataúd, y pronto descubrirá que hay dos bandas rivales en la zona, la de los Jackson y la de los Rodríguez, aunque su objetivo es una venganza. Las pistolas cantaron a muerte, película estrenada en 1966. Un buscador de oro llamado Tom recibe un mensaje de un amigo de su pueblo en el que le pide que vuelva. A su regreso, descubre que el pueblo está dominado y atemorizado por un cacique y su sanguinario hijo. Las pistolas del norte de Texas, película estrenada en 1966. Acabada la guerra de secesión, un soldado regresa con su familia y se encuentra que están ahorcando a un hombre cuyo pecado fue defender la libertad de los esclavos. Adiós, Texas, película estrenada en 1966. El sheriff de un pequeño pueblo y su hermano van a México en busca del asesino de su padre, y al final se encontrarán con algo inesperado. Salario para matar, película estrenada en 1968. Un revolucionario mexicano contrata a un mercenario llamado El Polaco, el cual le ayudará a cumplir su propósito revolucionario. Los compañeros, película estrenada en 1970. Durante la Revolución Mexicana, un traficante de armas se alía con un general para rescatar a un profesor revolucionario, aunque el mercenario tiene otras intenciones. Viva la muerte tuya, película estrenada en 1971. Un príncipe ruso sigue la pista de un tesoro sepultado en la región de Piedras Negras, en México, y el único que le puede ayudar es un bandido que va a ser ahorcado. El sordo Smith y Johnny Orejas, película estrenada en 1972. Un hombre sordomudo es enviado a Texas por el presidente de los Estados Unidos para desarticular un movimiento independentista. Los locos del oro negro, película estrenada en 1976. En un pequeño pueblo del oeste se ha encontrado petróleo y una poderosa compañía decide conseguir el terreno cueste lo que cueste. Keoma, película estrenada en 1976. Acabada la guerra de secesión, el mestizo Keoma regresa a su pueblo, donde se enfrentará con una banda que no permite la entrada de ayuda médica para erradicar la plaga de la peste. Django 2, el retorno del héroe, película estrenada en 1987. El pistolero Django, convertido en un pacífico religioso, debe volver a coger las armas cuando descubre que tiene una hija, que ha sido secuestrada por un sádico y cruel príncipe. Jonathan de los Osos, película estrenada en 1993. El joven Jonathan, que presencia el asesinato de sus padres, se hace amigo de un oso del desierto y del jefe de una tribu india, los cuales le acogen para ser un miembro más. Django desencadenado, película estrenada en 2012. Un cazarrecompensas alemán que sigue la pista de unos asesinos le promete al esclavo Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos, y este acepta con la condición de buscar después a su esposa esclava en una plantación. Y hasta aquí el final del vídeo, nos vemos, hasta pronto.